Ya, entonces, aquí de acuerdo a las cifras, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, que es el seguimiento que se le hace para ver cómo está controlada la diabetes, si hay una hemoglobina por encima de 9, ya hay una indicación de uso de insulina. Cuando esa persona con diabetes tipo 1 utiliza insulina, nosotros, listo, Cintia. Nosotros decimos que es un paciente insulino requiriente, ¿ya? Entonces, cuando utiliza insulina y es diabetes tipo 1, es insulino dependiente. Y si tiene diabetes tipo 2 y utiliza insulina, es insulino requiriente. Entonces, aquí tenemos otras enfermedades, está la hipertensión arterial, está el EPOC o la EPOC, ahí está la osteoartrosis de cadera y de rodilla, que sería gonartrosis y coxartrosis, fibrosis quística, está la epilepsia, está el asma, la artritis, etcétera. Tenemos enfermedades de la visión, intervenciones quirúrgicas, está el parto, está la salud del adulto mayor, está la salud bucal, está la salud en personas menores de 15 años, está la parte de salud mental y aquí tenemos la esquizofrenia, la depresión en personas de 15 años y más. Está el consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años. El TAB, trastorno bipolar, hay tratamiento de algunos cánceres y un tratamiento preventivo, ya el Helicobacter pylori, enfermedad renal crónica terminal. El seguro privado, la ISAPRE, cubre alrededor del 18% de la población y se financia con las cotizaciones voluntarias de los trabajadores, que es el 7% del ingreso imponible más un eventual excedente y los copagos por el uso. Los afiliados a la ISAPRE pueden acceder a la atención en la red privada de clínicas y centros médicos o en la red pública mediante el sistema de bonos. Las ISAPRES ofrecen planes de salud diferenciados según sexo, según edad y según el riesgo. Pero tenemos aparte de la ISAPRE, aparte de FONASA, los subsistemas de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad que cubren al porcentaje restante de la población. Igualmente, para los trabajadores se agrega el subsistema de salud ocupacional. Entonces, el sistema de salud chileno se sustenta en una estructura jerárquica, ya que parece como un triángulo, en donde la cabeza la ejerce el Ministerio de Salud. Él ejerce el rol de toma de decisiones, es quien direcciona todo el sistema, establece lineamientos acordes a las directrices gubernamentales, asumiendo la responsabilidad de gestionar las políticas públicas y la organización del sistema de salud. Entonces es quien está al frente, quien dirige, quien dice para dónde van, quien asigna los recursos también, dicta normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras, vela por el cumplimiento de lo que él mismo establece, genera la vigilancia en salud pública, evalúa la situación de salud de la población, formula el presupuesto sectorial, formula, evalúa y actualiza el sistema de acceso universal con garantías explícitas, formula, evalúa y actualiza los lineamientos estratégicos del sector salud o el Plan Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios, las prioridades nacionales y necesidades de las personas. Es justamente también el encargado de actualizar estas garantías GES que vimos anteriormente. Fija todo lo que son políticas y normas de inversión en infraestructura, equipamiento, vela por la efectiva coordinación de las redes asistenciales en todos sus niveles. Eh, el Ministerio de Salud debe velar por el acceso de la población a medicamentos o productos farmacéuticos que sean de calidad, que sean seguros, que sean eficaces y lo que llevará a cabo por sí mismo a través de las secretarías regionales ministeriales y de los organismos que se relacionan con el presidente de la República.
Entonces, acá tenemos un pequeño esquema. Tenemos que la administración es por parte del Ministerio de Salud, la fiscalización la hace la Superintendencia de Salud, el financiamiento es mediante cotizaciones voluntarias, cotizaciones obligatorias, impuestos generales y el aporte que hacen los empleadores. ¿Quién hace el aseguramiento? Básicamente FONASA, ya, ISAPRE, todo el sistema de las Fuerzas Armadas, los seguros complementarios y quien provee los servicios, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, los hospitales, todo lo que es atención primaria de salud, los consultorios, em, las clínicas privadas, los centros ambulatorios, las consultas médicas particulares, los hospitales institucionales y las mutuales, los hospitales mutuales que se ocupan de todo lo que es salud ocupacional cuando un trabajador tiene un accidente, una enfermedad laboral. En la jerarquía le siguen la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes de Asistencia, cada una con funciones específicas y complementarias. La Subsecretaría de Salud Pública tiene como objetivo principal asegurar a la población el derecho a la protección de la salud. La Subsecretaría de Redes Asistenciales se enfoca en regular y supervisar la funcionalidad de las redes de salud, orientada a abordar el estado de salud de las personas en concordancia con las directrices del Ministerio de Salud. La Subsecretaría de Salud Pública desempeña un papel vital al supervisar diferentes entidades como son el ISP, la Superintendencia de Salud y las Seremis de Salud, que tienen un papel principalmente de fiscalización. Entonces, las Seremis tienen el rol de asegurar la protección de la salud de los individuos a través de funciones que son regulatorias, que son normativas y fiscalizadoras. Supervisan a los prestadores de salud, quienes proporcionan atención a la salud y a los servicios de salud, que consisten en redes asistenciales compuestas por establecimientos de atención de salud, como la atención primaria de salud municipal y los hospitales. A nivel de regiones, estas secretarías son las responsables de fiscalizar las farmacias, porque recordemos que en la región metropolitana, quien realiza la fiscalización a farmacias es el ISP. Y esta función la derogan, la derivan o la otorgan a las Ceremis de cada región. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Angol, ustedes no van a encontrar al ISP fiscalizando una farmacia. Y tampoco van a encontrar en Santiago Centro a la Seremi de Salud fiscalizando, ¿ya? Es ISP en el área metropolitana y la Seremi en las regiones. La Superintendencia de Salud se encarga de fiscalizar tanto a FONASA como a la CISAPRE, asegurando la transparencia y el cumplimiento de regulaciones. Entonces, cualquier persona puede ingresar a la página de la superintendencia. Puede hacer reclamos, puede hacer seguimiento a los reclamos y algo para lo que yo lo he utilizado es para validar algunas recetas de médicos que yo no estoy segura que ese médico esté validado en Chile. Ya es una herramienta bastante útil. Uno que coloca Superintendencia de Salud, prestadores. Ya lo coloca así en, en Google, Superintendencia de Salud, prestadores, y en la primera opción la marcamos y me aparece esto. Entonces, con esto ustedes pueden buscar cualquier profesional de salud y ahí darse cuenta si efectivamente ese médico está registrado en Chile y si puede prescribir medicamentos en Chile. Una persona puede ser médica en Venezuela, puede ser médica en Ecuador, en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier parte del mundo, pero puede ejercer su profesión acá en Chile, puede dejar prescripción de medicamentos solamente si tiene su título validado en el país, si está inscrito en la Superintendencia de Salud. Entonces, en algún momento me llegó una receta que me afirmaban que era de acá, de un médico de acá. De hecho, la elaboración de las recetas era de acá, de Chile, pero era un médico de Argentina.
Entonces lo que yo hice fue simplemente buscar el root acá, o también pueden colocar nombre, apellidos, especialidad, si tienen el número supuesto del registro. Entonces lo coloqué y efectivamente ese médico no estaba validado en Chile y estaba solicitando un medicamento psicotrópico. Entonces ahí se le explica al cliente la situación. Por ejemplo, en mi caso, voy a colocar mi, y aquí, no se encuentra. A ver, me faltaba el guión, entonces aquí sale la profesión, si está validado, etcétera, etcétera. El número de registro mío sería este, y así se puede buscar para cualquier profesional, nutricionista, matrona, odontólogo, médico, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es una herramienta también para identificar algunas situaciones que a uno pesquisa como extrañas. Y pues se pueden acá colocar reclamos, acá consultar el registro de los profesionales de salud en la página de inicio, porque es más fácil uno colocar como Superintendencia de Salud prestadores. Bueno, el ISP controla aspectos sanitarios mediante la vigilancia, autorización, investigación, fiscalización y la transferencia tecnológica. Desde el año 2016, el ISP de Chile está acreditado por la Organización Panamericana de la Salud como Autoridad Regulatoria de Referencia Regional Nivel 4. Ese es el máximo estándar del sistema regulatorio panamericano. ¿Ya? Entonces fue el último país en ingresar a este grupo en donde está la Agencia Reguladora de Medicamentos de Argentina, está la FDA, que es la de, de Estados Unidos, está Health Canada, que es la de Canadá, está la de COFEPRIS, que es la de México, está el INVIMA, que es de Colombia, y así está la de Brasil también, que es la Anvisa y entra a Chile con el ISP. Entonces, se convierten en autoridades de referencia en la región porque tienen estándares, porque cumplen con ciertos parámetros para estar en ese lugar. Bueno, ¿qué dice el Instituto de Salud Pública acerca de las farmacias? Entonces, como les digo, ya indica que es un centro de salud en donde se realizan estas acciones sanitarias que debe contribuir a las labores de farmacovigilancia, eh, que es un lugar destinado a la venta de productos farmacéuticos y, y alimentos de uso médico, a la confección de productos farmacéuticos de carácter oficinal y la preparación extemporánea conforme a fórmulas magistrales. Y también el fraccionamiento de envase. Entonces, mire que tenemos tres actividades. No solamente se encarga de vender, ¿ya? Sino que también se encarga de generar, de producir medicamentos oficinales, generar fórmulas magistrales, desarrollarlas, entregarlas al usuario, y también está el fraccionamiento de envases clínicos, venta por unidad. El Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, que es ANAMED, es el encargado del control de los productos farmacéuticos. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando que es el ISP, pero resulta que el ISP tiene varios subdepartamentos. ¿Ya? Entonces tiene por acá el biomédico, el departamento de salud ambiental, el de salud ocupacional, el de asuntos científicos, el departamento de administración y finanzas y la Agencia Nacional de Medicamentos, que es el ANAMED, que es lo que nos importa a nosotros, ¿cierto? El ISP tiene muchas funciones, no solamente fiscaliza el manejo de medicamentos en el país. Entonces, esa es la agencia que finalmente es la encargada del control de productos farmacéuticos y cosméticos que se fabrican localmente. Y ojo, no solamente se encargan de las farmacias, ellos fiscalizan todo lo que tiene que ver con medicamentos, la aprobación de los registros, que se exporten con todas las características y estándares, que se importen medicamentos con todas las características estándares que se debe hacer. Regula el tráfico de estupefacientes, tráfico me refiero a la distribución,
a la distribución de estupefacientes, psicotrópicos, el control de estos medicamentos. Se encarga también de la fiscalización de laboratorios, se encarga de la fiscalización de recetarios magistrales, ya tienen todo el ejercicio alrededor del medicamento. Es el que otorga las autorizaciones sanitarias. Vamos a ver más adelante lo que es el registro sanitario. Ya es como el número que le asignan a un fármaco porque el laboratorio presentó una documentación apropiada, ya está solicitando ese laboratorio que ese medicamento se pueda vender en Chile. Y es el ISP quien autoriza la comercialización de medicamentos en Chile. La FDA lo hará en Estados Unidos, el INVIMA en Colombia, ¿cierto? Pero para que un medicamento, así sea el más reconocido a nivel mundial, así sea el que está siendo utilizado para todo, con los beneficios o estándares más altos, si no se solicita al ISP, en este caso a la ANAMED, pero uno siempre habla del ISP, ¿cierto? Es como la cabeza visible, pero se analiza mediante este departamento. Él es el que otorga las autorizaciones sanitarias, autoriza que un medicamento se comercialice en el país. Controla la internación y el uso ilícito de productos y sustancias estupefacientes, psicotrópicas y de sus precursores, ¿cierto? Todos los medicamentos, todos los productos, todo surge a partir de un precursor. Ya es una materia prima, es algo que se utiliza, por ejemplo, para la elaboración de los benzodiazepinas, de los opioides. Entonces también fiscaliza y está en su mira todos estos productos de los que salen estos otros productos psicotrópicos. Mantiene actualizadas las bases de datos que registran tal uso en el país para responder a convenios internacionales de control de dichas sustancias. Entonces, se encarga de revisar la previsión anual, se encarga también de fiscalizar el transporte, el traslado, la distribución de venta de esos productos y la destrucción o dada de baja de esos medicamentos. Y por otro lado, entonces tenemos las subsecretarías de redes asistenciales en colaboración con Cenabas y los servicios de salud, completa pues toda esta estructura. Los servicios de salud, la red, comprenden redes asistenciales regionales con establecimientos de atención que abarcan hospitales, consultorios de atención primaria, COSAM, CESFAM, postas, SECOS y otros servicios de salud. Ojo, uno cree o tiene la idea de que Cenabas es un proveedor. No, Cenabas es un intermediario del abastecimiento de medicamentos. Es una plataforma que es independiente, eh, siendo pública, pero es descentralizada, ¿cierto? Dependiente del Ministerio de Salud. El objetivo es contribuir al fortalecimiento en la gestión de la red pública de salud y lo que hace es que sirve como un filtro para encontrar medicamentos que permitan mejor accesibilidad, que sean más económicos, que se puedan encontrar en mayor volumen, facilitar todo este proceso de compra de medicamentos y de insumos, pero es un intermediario de medicamentos, de alimentos, de dispositivos médicos, de insumos y asegura pues la continuidad, oportunidad y la calidad de estos. Cenabas inicialmente como Central Nacional de Abastecimiento se dirigió a todo el sistema público, ¿cierto? Como mecanismo intermediario de la compra, validador de la compra. Pero actualmente las farmacias, hace unos años atrás, pueden añadirse o pueden asociarse o pueden trabajar con Cenabas bajo ciertos parámetros. Esta central de abastecimiento gestiona los procesos de compra mandatados por el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública, el Fondo Nacional de Salud,
los servicios de salud, las municipalidades, las corporaciones municipales y en general por las entidades que se adscriben al Sistema Nacional de Servicios de Salud para el ejercicio de acciones de salud. Y la ley 21.198 entonces ya faculta a la central a abastecer de medicamentos a farmacias privadas, que a través del establecimiento de un precio máximo de venta por cada producto garantiza que las personas paguen siempre menos por sus medicamentos, lo que contribuye a reducir este gasto de bolsillo que veíamos hace la clase pasada, ¿cierto? Recordemos que Chile es uno de los países del mundo, ¿cierto? No solamente de la región, sino del mundo entero, con mayor gasto de bolsillo, ¿cierto? Que tiene que sacar más dinero para comprar sus tratamientos farmacológicos, médicos, etcétera. Las farmacias adheridas presentan el sello distintivo de la ley Senavas, ¿cierto? Cada vez que ustedes entran a una farmacia, si la farmacia está adherida y dice, ¿cierto? Esta farmacia está adherida a Senavas. No todos los fármacos hacen parte de esta ley, ¿cierto? No todos. Y pueden ser consultados en la sección Encuentra tu medicamento de la página web de Senavas. ¿Ya? Entonces, esta es la página. eh, Aquí, en esta parte de remedios más baratos, ustedes pueden buscar su levotiroxina de 50 y mirar en qué parte de la ciudad está más económica. Ellos te dan precios máximos, pero no te dice qué precio colocarlo, pero sí te establece un valor máximo en el cual puede tener ese precio, ¿ya? Como en el precio máximo al que pueden colocar el valor de un medicamento. Ya se hacen fiscalizaciones sobre esto, la farmacia no puede, digamos, colocar precios más altos. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, la farmacia compra, digamos, que te apina por acá de 25 y la puede comprar también de manera directa. La de manera directa, digamos que valga, no sé, 12.990 y la de Cenabas, digamos que le colocan un precio máximo de 9.990. Entonces la persona la puede vender en 8.990, 9.990, pero no más que eso. Y estos medicamentos tienen que estar diferenciados dentro de la farmacia. Ya toda, por ejemplo, una góndola de medicamentos Cenabas y esta quetiapina de Cenabas se tiene que diferenciar en código de barras de la quetiapina que se adquiere de manera normal. Entonces, ustedes pueden ir a una farmacia y solicitar su medicamento con precios en Avast. Como les digo, no están todos los fármacos, pero sí muchos. Entonces ustedes pueden meterse a cenabas.cl y pueden buscar si el medicamento que ustedes están tomando, en qué farmacias la venden bajo la adherencia de Cenabas y lo pueden encontrar mucho más económico. Por ejemplo, actualmente Chile está pasando por pues desde la parte pública, un desabastecimiento de anticonceptivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde el CESFAM, desde eh, el consultorio, se brindan los métodos anticonceptivos como un apoyo a la mujer. Ya es como la indicación que nos dan desde los servicios de salud. Es un apoyo a las mujeres, pero puede haber que en algunos momentos no se tengan y la persona los tiene que adquirir bajo su, digamos, su dinero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en las 2 primeras semanas de enero? Se agotó desde el sistema, desde el servicio de salud, la suspensión trimestral, la anticonceptiva trimestral que se aplica cada 3 meses y las personas o debían pasar con su matrona para cambiar el método anticonceptivo o debían comprarlo en las farmacias porque definitivamente no había en la región. Entonces, ¿qué pasó? Que si uno busca el medicamento, pues es un fármaco que está a 45.000 pesos. Es bastante costoso. Pero si tú lo buscas como Cenabas, nos aparecía 15.000. Entonces, varias personas lograron encontrarlo en unas farmacias adheridas a Cenabas a 15.000 pesos. Ya, mucha la diferencia con el precio normal, con el precio de 45.000 pesos. Entonces, lo que Cenabas busca es como hacer ellos los estudios
de los productos que se venden en laboratorios y proporcionar, hacer como la intermediación para que se compren productos más económicos y de manera más ordenada y organizada y más transparente. Entonces, eso es lo que hace Cenabas. Requisitos para que una farmacia privada pueda entrar en convenio con Cenabas, que tenga resolución sanitaria y autorización de funcionamiento. Claramente, si la farmacia está funcionando es porque tiene estas dos cosas. Que no tenga condenas por colusión, algo muy famoso que se dio con las cadenas grandes de farmacia hace unos años atrás. Antecedentes legales de la farmacia, se debe proporcionar información del representante, de los poderes y vigencia de la sociedad en caso de que corresponda, y carpeta tributaria. No tener inhabilidades para contratar con el Estado, y otras condiciones que colocas que los medicamentos comprados mediante Cenabas, recordemos que no es a Cenabas, Cenabas no es un proveedor, es un intermediario, estos deben almacenarse y deben exhibirse separadamente del resto. Exhibir sello que identifica a la farmacia como adherida. No deben vender medicamentos por encima del precio máximo que ellos estipulan. Y, por ejemplo, listo, Darling. Está grabando ya. Entonces, ustedes por medio de Senaba, si ustedes quieren, póngase a revisar la página, las opciones que dan y dentro de varios aspectos que uno puede ver es los reportes de distribución, cuáles son los medicamentos que más se obtienen por medio de este. Profesora, disculpe. Hola, Sí, ¿me escucha? sí, Está marcada la pantalla, alguien la marcó. tienen que No sé si desmarcar. por favor. No sé si se había dado cuenta. No sé, tiene que desmarcarla la persona que la marcó, tiene que borrarla. Bueno, eh, entonces puedes tener varios reportes en Cenabas que te pueden interesar, ver, por ejemplo, cuáles son los fármacos que más se distribuyen por este medio, qué psicotrópicos están, los medicamentos refrigerados, los insumos, y miren acá que el gran porcentaje los llevan los fármacos regulares. Estos azul claro son los refrigerados, estos rojos son los psicotrópicos, los insumos son muy pocos comparados con el volumen de medicamentos. Igual esto es un reporte del año 2023 y ahora me imagino que la cantidad de farmacias con distribución son muchas más que 484 y que la cantidad de productos distribuidos es mucho más que 553. Ah, y otra cosa es que acá te revisan cómo es la distribución de unidades por región. Entonces acá encontramos que la región de Valparaíso para ese entonces era mucho mayor la distribución en esa región, más pequeña en el área metropolitana, considerando proporciones. El Maule, también el Biobío, Higgins, Tarapacá y así más pequeña la proporción para otras ciudades. Eh, ¿Cómo abastecerse a través de Cenabas? Pues las farmacias o almacenes farmacéuticos deben ser quienes soliciten la intermediación. Todo este documentación, este papeleo se hace de manera virtual. No hay que ir a dejar los documentos a algún lado, no hay que hacer la solicitud en algún punto específico, se puede hacer por internet. Ya, ellos evalúan eh, el cumplimiento de requisitos, revisan toda esta documentación que se les pide, todos los antecedentes legales de la farmacia y ya ellos son quienes aceptan. Ya ellos pueden decir, no, usted no cumple con los criterios, no se va a poder comprar a través de Cenabas.
O puede decir finalmente, sí, usted cumple con los criterios, nueva farmacia adherida, se firma el convenio y se hacen pedidos mensuales de medicamentos. Se coordina el despacho con laboratorios, generalmente ellos llegan la primera, segunda semana de cada mes, distribuyen a todos los lugares o de acuerdo a cómo estén organizados con las farmacias. Yo lo hablo como desde la experiencia del CESFAM. Se hace la venta al público y hay una fiscalización y hay sanciones de acuerdo al libro 10 del Código Sanitario. Entonces también hay eh, fiscalizaciones, por ejemplo, que Senavas no encuentre que no, es que está rayada toda la pantalla, que no, que por ejemplo encontraron un medicamento en una góndola diferente que se estaba vendiendo a mayor precio. Eso genera que sea, por ejemplo, que se genere una deuda a esa farmacia, que se le coloque alguna, alguna sanción a esa farmacia porque, como se les indica siempre al principio, los medicamentos de Senabas tienen que estar separados, deben manejar un código diferente, porque si la farmacia adquiere fármacos por Senabas, pero también lo hace de manera directa, pues se puede dar como ahí la confusión de cuáles son, por ejemplo, las levotiroxinas que adquieren por compra directa o cuáles son las que adquieren por, por Senabas. Este es más o menos un esquema de lo que es el sistema de salud, teniendo el Ministerio de Salud siempre a la cabeza, quien dirige, direcciona, toma decisiones, genera políticas y quien se encarga de revisar que se cumplan. ¿A través de quiénes, cierto? De otras instituciones que dependen de él. Están las subsecretarías de Salud Pública y de redes asistenciales. De Salud Pública aquí tenemos el ISP, quien ya es quien fiscaliza la Superintendencia Salud y la SEREN. Y la Superintendencia de Salud fiscaliza a quién, a las ISAPRES y al sistema público. Y aquí encontramos, bueno, y la Seremia, lo que son los servicios de salud, ¿cierto? De la red, a los prestadores privados, fiscaliza también a todo lo que son la APS municipal, la Seremi fiscaliza. Y aquí estamos, entonces están quienes generan el aseguramiento, quienes prestan los servicios a la población, ¿cierto? Que son laboratorios, están los prestadores privados, las clínicas privadas, todo lo que generalmente se viene por ISAPRE, pero recordemos que también las personas de FONASA pueden acceder con copagos, con bonos. Están todas las instituciones que les dije anteriormente, SECOS, Postas, COSAM, CESFAM, ¿cierto? Todo lo que es atención primaria en salud municipal. Están los hospitales y otros establecimientos. Y por acá miren que derivado o que parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales tenemos a Senabas. Entonces, las normas jurídicas tienen jerarquía, la constitución política es el pilar de toda la normativa de un país, establece la estructura del gobierno, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento del Estado. Todas las normas deberán estar alineadas con los principios de la constitución política. Entonces, por eso a veces leemos, por ejemplo, que tal ley es anticonstitucional, ¿cierto? Todas las leyes, los decretos, las resoluciones tienen que ir regidas o deben dictar disposiciones respecto, conforme a la constitución política, ¿cierto? La constitución política, si dice que la salud es un derecho, pues una ley no puede llegar a contradecir eso. Entonces, en el orden jerárquico, después de la constitución política, vienen las leyes que son dictadas por el Congreso
Y a partir de estas se encuentran los decretos supremos, que son dictados por el presidente de la República, y ya los ministerios también tienen la facultad de promulgar decretos y resoluciones con la finalidad de hacer cumplir la constitución política. Entonces, la constitución política es el macro de todo, pero todos estos decretos y leyes te acercan un poco más a qué se debe hacer. Generalmente no te dicen cómo hacerlo, te dicen qué hacer, qué se debe cumplir, pero ya es uno internamente quien revisa cómo hacer cumplir eso. Y aquí tenemos ese triángulo, Yamil Rivera. Profesor, buenas tardes. Respecto de las leyes, se me vino a la mente el tema de la ley Ricarte Soto. ¿Quién la Sí. regula? ¿La regula la Superintendencia de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública u otro organismo de tipo legislativo? Mira, como te digo, siempre esta ley seguramente fue dictada por eh, Presidencia de la República, ¿ya? O puede haber salido también de la parte de los ministerios, ¿ya? Entonces, ellos lo que buscan es garantizar aspectos de la constitución política, ¿ya? De esa constitución. Y quienes regulan ese cumplimiento, lo generalmente la Superintendencia de Salud, ¿ya? Es quienes revisan que se esté dando cumplimiento a esa normativa. Pero también, digamos que dentro de la estructura de esta ley, Ricarte Soto, se establecen algunas directrices que, digamos que integran el funcionamiento de hospitales, de clínicas, de consultorios, claramente, de todos los prestadores, ¿cierto? De toda esta parte de acá. Entonces, igualmente vienen regidos por las Seremis de Salud y por el Instituto de Salud Pública. Ya, entonces son fiscalizados dependiendo del área de que se trate por estas tres entidades, por decirlo así. ¿Ya? Ok, muchas Y gracias. aquí, Y aquí tenemos entonces la constitución política, que es el pilar, ¿cierto? Es el punto más importante. La constitución política tiene que, todas estas leyes, todos estos decretos tienen que estar amparados por esa constitución. Deben ir hacia la misma vía de la constitución política. La constitución política, sí que la constitución política dice que dos personas del mismo sexo no se pueden casar en Chile, por ejemplo. No puede existir un decreto supremo que diga cómo se debe, o por ejemplo, como que se puede dar matrimonio civil entre parejas del mismo sexo en tal lugar, por decirlo así, ¿cierto? Eso no puede existir porque sería un decreto anti-inconstitucional. Entonces, por eso es que muchos decretos, muchas leyes, muchas resoluciones se caen, ¿cierto? Porque se sancionan, pero después de que entran a regir se dan cuenta de que va en contra de la constitución política. Entonces, para que se genere, digamos, un matrimonio, se dé el matrimonio igualitario, hay que cambiar la constitución política. ¿Cierto? Hay que cambiar esa parte de la constitución política que habla de ello. Estas son sancionadas por el Congreso, las leyes también, y el presidente sanciona decretos supremos. También los ministerios sancionan decretos y resoluciones sería como la legislación o digamos, el documento legislativo con menos fuerza dentro de esta pirámide, ¿ya? Porque existen también las circulares. Marco normativo. La legislación farmacéutica es demasiadamente amplia, es muy extensa, es difícil abarcarlo todo, ya digamos que es dispersarnos demasiado. ¿En qué nos enfocamos? En toda la legislación que va hacia farmacia, que regula los procesos de farmacia.
Entonces, aquí tendríamos que ver el Código Sanitario, que es el decreto Fuerza de Ley 725. Está el decreto 466, que ojo, es la Biblia de nosotros, es el reglamento de farmacias, ¿cierto? Nos tenemos que grabar esa parte. El decreto 466 es la ley que rige a las farmacias. También rige a las droguerías, a los almacenes farmacéuticos, a los botiquines, a los depósitos autorizados, pero a nosotros, ¿qué nos importa? Un reglamento de farmacias. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Y que vamos a seguir viendo más bien a continuación del decreto 466, que establece los turnos de salud, establece quién tiene la dirección técnica, quiénes trabajan en una farmacia, condiciones de venta de los medicamentos, registro sanitario, todos esos aspectos se ven en ese decreto 466. ¿Qué otros reglamentos vamos a ver? El decreto 404 que rige estupefacientes y el 405 que rige psicotrópicos. Vamos a ver, o también están dentro del marco normativo el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Está todo lo que es recetario magistral, ¿cierto? Elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia, que es el decreto 79. Está el reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos, el reglamento de control de productos y elementos de uso médico, y está la famosa ley de fármacos, que es la número 20.724, que modifica el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos, que, digamos, su lema es garantizar a la población el acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad y a un precio justo, y es la ley que trae todo esto de la venta de medicamentos en góndolas, que trae todo esto o refuerza todo lo que es el fraccionamiento de fármacos. Bueno, entonces partimos por el Código Sanitario. Establece que las farmacias son centros de salud, que son lugares en los cuales se realizan acciones sanitarias y en tal carácter cooperarán con el fin de garantizar el uso racional de medicamentos en la atención de salud. Deben estar dirigidas técnicamente por un químico farmacéutico y deben contar con un petitorio mínimo de medicamentos. Ya, ojo con eso, ¿cierto? Toda farmacia debe tener un petitorio mínimo de medicamentos que vamos a ver en esta misma unidad. Es el listado de fármacos que deben estar sí o sí el 100% de las veces en una farmacia. Si llega el ISP, si llega la Seremi, dentro de las fiscalizaciones que a mí me han hecho, ellos tienen un checklist y dentro de ese checklist, por ejemplo, les dice revisar 3 medicamentos al azar del petitorio mínimo, ibuprofeno de 400, paracetamol de 500, ciprofloxacino de 500. Ya, entonces ellos van y revisan y tú tienes que tener esos medicamentos en la farmacia. Si no los tienes, pues ahí te dejan una anotación, un sumario, ¿ya? Mm, Solamente puede existir la posibilidad de que tú no tengas esos medicamentos del petitorio mínimo porque haya un quiebre nacional de esos medicamentos, ya que no se encuentre en tu proveedor, no haya distribuidor, hay un quiebre nacional. Y para eso tienes que tener o proporcionar una carta de desabastecimiento que te da el laboratorio, en donde dice que ese fármaco se encuentra con quiebre de stock. Entonces, si por ejemplo te preguntaron por el paracetamol, ibuprofeno y el ciprofloxacino, tú mostraste paracetamol, ibuprofeno, pero resulta que no tienes ciprofloxacino, entonces ellos te van a pedir, ¿y dónde está la carta de desabastecimiento? Entonces tú la presentas y si no, pues ahí tienes problemas. Si un cliente, lastimosamente esto no lo conoce mucha gente, pero si un cliente sabe de esto y viene y te consulta por ciprofloxacino y no lo tienes, puede dejar una queja formal en el libro de reclamos y tú tienes 3 días hábiles, creo, estoy casi segura, para darle respuesta a esa persona. Como se trata de medicamentos del petitorio, tienes que dar respuesta con copia a la Seremi de Salud de tu región o al ISP. ¿Ya? Si, por ejemplo, ellos llegan y encuentran en el libro de reclamos un reclamo por un fármaco del petitorio mínimo que no había
y ve que no tienen respuesta o que se le respondió después del mes al cliente, también está sujeto a sanciones. Entonces hay que tener en cuenta esto, petitorio mínimo de medicamentos. Recuerden que las farmacias están dirigidas técnicamente por un químico farmacéutico. Las farmacias deben estar dirigidas por un químico farmacéutico que deberá estar presente durante todo el horario de funcionamiento del establecimiento. Si el horario de establecimiento supera el horario del químico farmacéutico, pues se tiene que contratar a un químico farmacéutico complementario o químico farmacéutico 2 o subjefe local o como lo quieran llamar las diferentes cadenas. Y debe tener un registro de ausencias en el libro de inspecciones. Entonces se lleva un libro en el que, por ejemplo, el químico farmacéutico indica: hoy me voy a ausentar y va a estar a cargo de la farmacia tal químico farmacéutico. ISP y Seremi toman la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento cuando constata la ausencia del químico farmacéutico en la farmacia. Si, por ejemplo, el Seremi, el ISP llegan a la farmacia, pues lo primero que hacen es hablar con el auxiliar, porque es la persona que está ahí en el mesón, y le preguntan por el químico farmacéutico, no está. Entonces, ¿qué le van a pedir? El libro de inspecciones. Ellos revisan que exista, por ejemplo, un, un documento, bueno, que hayan dejado en ese libro de inspecciones, por ejemplo, que salió por un tiempo específico y que regresa a tal hora. Si eso está, pueden decir cómo: voy a llamar al químico farmacéutico, que venga. O sea, el químico farmacéutico por asuntos personales, trámites, se puede ausentar por un tiempo, ¿ya? Pero debe estar registrado en ese libro de ausencias e indicar a qué hora salió y a qué horas va a volver, ¿ya? Y obviamente no puede ser por un periodo tampoco muy extenso, pero si el ISP o la Seremi piden ese libro y no hay ninguna anotación, simplemente cierran la farmacia, ¿ya? Y bueno, ya después se viene un montón de trámites para volverla a abrir, tienen que tener un químico farmacéutico, se lleva las sanciones, ya es bastante complejo el proceso para otra vez reabrir una farmacia. Entonces, eso hay que tener cuidado con ese aspecto. El Decreto Supremo número 3 aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Es fundamental para regular la fabricación, la importación, la exportación, la comercialización, que es lo que nos interesa, y la distribución de medicamentos y productos farmacéuticos en el país. Por ahí preguntaban que si hoy había prueba. eh, Nosotros tenemos clase martes y jueves. La primera clase fue el jueves, esta es la segunda clase y la prueba queda para el jueves. Ya tienen el jueves y o sea, de jueves a viernes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda sobre lo que hemos hablado? Nada. Listo, chicos, entonces nos vemos en 10 minutos.
Hola chicos, hola, hola, ¿están por ahí? Estamos. Listo, entonces vamos a continuar. Les había hablado del registro sanitario, ¿cierto? Entonces, este decreto supremo también dicta disposiciones respecto al registro y la autorización de venta de medicamentos en Chile. Entonces, establece procedimientos para el registro sanitario de los medicamentos y productos farmacéuticos, lo que incluye la evaluación de la documentación científica, los documentos técnicos necesarios para demostrar seguridad y eficacia. Así los medicamentos tengan los mejores estudios en Estados Unidos, en Europa, estén, avalados por la FDA, estén avalados por la IMA, están avalados por cualquier otro referente de salud a nivel mundial, igual para venderlo en Chile tiene que pasar por el ISP. Esto asegura que solo los productos que cumplen con los estándares requeridos sean autorizados para comercializar en Chile. ¿Cómo yo busco eso? Ustedes simplemente meten a internet y en Google colocan registro ISP, ¿ya? Y aquí en esta primera página, mm, quedó cargando. No sé qué pasa. A ver, ¿qué más da? Ya parece que en este momento la página está caída, justamente, pero yo busqué medicamentos ayer lunes y esta, no, esta no es. De hecho, no aparece, porque aparece solo registro ISP, no aparece esta página de instituto, pero el próximo jueves la volvemos a revisar, que generalmente es la opción que aparece de primera. Listo, entonces les dejo pendiente. Sí, Natalia, son dos pruebas y dos clases y la prueba. Entonces, la prueba de estas dos primeras clases, que es la primera en donde hicimos el ejercicio del Kahoot, y esta se evalúan el jueves, ya como para dar tiempo a las personas que de pronto no se pueden conectar sincrónicamente, eh, puedan ver el material y se hace el de jueves a viernes, ¿ya? Excepto la semana en donde terminamos módulos, porque como también se abren 2 días seguidos, entonces en esa oportunidad si hacemos la prueba, digamos, el martes, de martes a miércoles, y las otras pruebas, las 4 pruebas, se abrirían habría que verlo, porque yo siempre he tenido clases miércoles y se abren desde antes, pero habría que abrirla antes. Puede hacer desde todo el jueves y todo el viernes, ¿ya? Pero por lo pronto, la prueba de la clase 1 que fue la anterior, que fue la primera, y la clase 2 que es
la de hoy se va a hacer el jueves, ¿ya? Listo, entonces les quedo pendiente de esto. No sé la verdad por qué no. Ayer estuve buscando y no tenía ningún problema para la página. Bueno, vamos a continuar. Tenemos las buenas prácticas de fabricación y distribución. Lo que hace es que son unas normas, un compendio de normas que buscan promover la adecuada fabricación de fármacos que tengan procesos estandarizados, controlados, que cumplan con estándares de calidad. También este decreto supremo número 3 regula lo que es el etiquetado y el envasado de fármacos. Entonces establece los requisitos del etiquetado, de cómo deben estar envasados los productos farmacéuticos para asegurar que la información proporcionada en el etiquetado sea clara, sea precisa, cumple con las regulaciones vigentes, que el envase primario, por ejemplo, no interactúe con el medicamento. Entonces, por ejemplo, lo que es un envasado que tiene la información del laboratorio, la marca, el genérico, tiene información de la fórmula o los ingredientes, de el código de barras, toda esa información, por ejemplo, la información de almacenamiento y conservación. También rige lo que es la farmacovigilancia, establece las obligaciones de de los titulares del registro sanitario para notificar eventos adversos, o sea, ¿quiénes son los titulares de los registros sanitarios? Los laboratorios. Pfizer, Novartis, Laboratorios Chile, Milab, todos ellos son titulares de registros sanitarios. Esto contribuye a la farmacovigilancia y al seguimiento continuo de la seguridad de los productos en el mercado. La vigilancia a las reacciones adversas, en general a los medicamentos, no se hace, digamos, como de manera tan extensiva, pero sí hay algunos fármacos que son más estudiados que otros. Por ejemplo, los que se empezaron a comercializar hace menos de 5 años. Ya los que llevan 4 años, 3 años, 5 años de comercialización, siempre están los ojos puestos en estos medicamentos porque algunos efectos eh, que no se presentaron durante la etapa de investigación se pueden presentar posterior a la comercialización de estos fármacos. También dicta disposiciones respecto a la inspección y control. eh, entonces establecen las disposiciones para las inspecciones regulares de establecimientos, de laboratorios, de fabricación, de distribución, de comercialización, y esto permite o garantiza que esos lugares, laboratorios, establecimientos, estén cumpliendo con las regulaciones, estén cumpliendo con los estándares de calidad de los productos. También establece criterios de la publicidad para productos farmacéuticos y dicta procedimientos. Entonces ustedes no van a encontrar nunca en la televisión la promoción de un ciprofloxacino. Solamente se pueden publicitar los medicamentos de venta directa, ¿ya? Los que tienen condición de venta bajo receta médica, que puede ser receta simple o receta retenida, a esos fármacos no se les puede hacer publicidad. Entonces nunca van a escuchar por radio que estén promocionando, por ejemplo, un eh, no sé, una metformina, que estén promocionando una empagliflozina, por ejemplo, un levofloxacino, ni tampoco mucho menos un clonazepam. Ya se puede hacer promoción de los medicamentos de venta directa, el paracetamol, que sale en goticas, en jarabe, toda la publicidad de el niño enfermo, la de GlaxoSmithKline, que es el Panadol, la del quitadol, ibuprofeno de 200, pero no el ibuprofeno de 600, porque a pesar de que sean el mismo medicamento, la condición de venta cambia por la concentración. Entonces, ¿qué es el registro sanitario? Es un documento obligatorio que acredita que un producto farmacéutico cumple con las normas de calidad, de seguridad, de eficacia exigidas por la autoridad sanitaria para su uso en el país.
tras un proceso de revisión y de evaluación de toda la documentación técnica, todo lo que son las propiedades farmacológicas, toxicológicas, clínicas, y esto se traduce en una inscripción en el rol especial con numeración correlativa que debe ir impresa en el empaque del medicamento o en el dispositivo médico o en el cosmético. Entonces, esa página que no me abrió ahora, cuando a uno le aparece la primera interfaz, tú puedes buscar por principio activo, por marca, por laboratorio. Entonces, por ejemplo, uno busca Tapsin y le aparece el Tapsin, todos los Tapsin que existen. Si tú estás buscando este caliente noche, entonces es el Tapsin compuesto en sobres, ¿ya? Y aquí miren que está el registro sanitario como, digamos, una inscripción, ya lo identifica. F corresponde a fármaco de síntesis química y mire que tiene un guión y este es el número que lo identifica. Todo esto es el registro sanitario. Tiene un slash e indica la última actualización de ese registro sanitario. Los medicamentos deben renovar su registro sanitario cada cierto periodo de tiempo, generalmente cada 5 años, y la última renovación la hizo en el 2020. Eso quiere decir que para este año, eh, Maver, que es el laboratorio, eh, que como dato curioso, no sé si saben que Maver es de una sociedad y el dueño principal le coloca Maver y le coloca Tapsin como las iniciales, como un acrónimo. Y Maver significa mi, ¿cómo es? Mi amor verdadero, esposa, que es la esposa del socio principal. Y Tapsin, no me acuerdo qué es, pero es bastante curioso. Es el acrónimo de Te amo por siempre, Nora, la romántica frase con la que este socio de Maver quiso perpetuar su amor por su esposa. Y aquí es y el acrónimo Maver, mi amor verdadero es Rosa. Entonces son como, se supone que es algo verdadero, que es algo de los socios que decidieron colocarle así a estos medicamentos por sus esposas, familiares. Entonces, cuando nosotros ingresamos al ISP, al registro ISP, y colocamos Tapsin, nos va a aparecer esto. Cuando ustedes le dan en la lupita, ahí les va a aparecer mucha más información, como la condición de venta, si es de venta directa, si se vende con receta simple, si es con receta retenida. Les da información del principio activo, la concentración, el laboratorio que lo fabrica, da harta información. En el caso de los medicamentos, el número de registro con que se inscribe el producto incluye una letra que identifica el tipo de medicamento. Entonces, acá hablábamos, por ejemplo, que este Tapsin empieza por la letra F. Eso quiere decir que es un medicamento de síntesis química. Cuando es un producto biológico va a aparecer la B, por ejemplo, en el perenteril, porque son microorganismos. El perenteril, la bioflora, la vivera, son microorganismos. En el caso del perenteril es el Saccharomyces boulardii y esos son unidades formadoras de colonia de bacterias. Entonces, eso es un producto bioequivalente. La liraglutide, la insulina son productos que se obtienen mediante procesos biotecnológicos. Entonces, llevan la B. Ya saben, si es B, es un medicamento biotecnológico. Los radiofármacos están precedidos por la letra R en su registro sanitario. Los fitofármacos, lo que son productos naturales, están con la letra N. Los homeopáticos con la letra H. Gases medicinales con la letra G. Otros que no se acomodan a ninguna de las especificaciones, la K.
Las macromoléculas, la M, el kit de combinación, la E. Por ejemplo, un kit de combinación son los medicamentos para esos tripack, para el Helicobacter pylori, que trae varios medicamentos. Por ejemplo, el registro sanitario del medicamento homeopático Traumel, este de acá, es H729, eso me dice a mí que es un medicamento homeopático, mientras que el losartán, 50 miligramos de Laboratorios Chile, puedo decir que es un medicamento de síntesis química porque empieza con F. Y esta es la otra información que aparece después de que tú le das en esta lupita, ya ahí te aparece toda la información, si está vigente el estado del registro sanitario, te dice cuándo fue la última renovación, que fue el 14 de mayo del 2021 y mira que acá aparece 21, ¿ya? Entonces para el 2026 la próxima renovación la tiene que hacer en esa fecha. Es de condición de venta directa, entonces esta fuente es bastante importante. En este momento está caída al parecer, pero ya me ha pasado, ¿cierto? Que está caída, que no abre, pero la mayoría de las veces está funcional. El decreto 466, yo les comenté que es la Biblia, es el decreto que reglamenta, aprueba todo lo que es el reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines, depósitos autorizados, pero nos va a importar el título de farmacias. Establece requisitos y procedimientos detallados para diversas actividades relacionadas con establecimientos farmacéuticos. Entonces rige todo lo que son licencias y autorizaciones, también, como les digo, rige lo que son droguerías y almacenes farmacéuticos. Las droguerías son establecimientos destinados a la importación, el fraccionamiento, la distribución, también la venta de drogas a granel, sustancias químicas, reactivos, colorantes, aparatos de física, de química y accesorios médicos y quirúrgicos. El almacén farmacéutico es un establecimiento destinado a la venta, pero de venta directa y de venta bajo receta médica, pero no todos los fármacos, ¿ya? También de accesorios médicos y quirúrgicos. Es como una bodega más pequeña, no requiere la presencia del químico farmacéutico, la droguería sí, la farmacia sí, el botiquín no. El botiquín es un recinto donde se manifiesten productos farmacéuticos para el uso interno de clínicas y otros establecimientos autorizados. ¿Ya? Eh, bueno, autorizados sanitariamente. Entonces, los botiquines pueden ser dirigidos no necesariamente por un químico farmacéutico, también la, la dirección la puede tener una enfermera, la puede tener un médico, la puede tener eh, una matrona, la puede tener un kinesiólogo, o sea, profesionales clínicos. Los depósitos farmacéuticos son bodegas destinadas al almacenamiento de productos farmacéuticos importados, terminados y que han sido autorizados para distribuir directamente dichos productos a establecimientos para su uso o expendio. Entonces aquí no se vende. ¿Qué más me da? Decreto 466, por ahí había una pregunta, que cuál era la relación entre el registro sanitario y la clasificación ATC. No hay como como que yo pueda identificar a partir del registro ISP, es el grupo, no. O sea, no me hace esa diferenciación. No puedo como correlacionar unos con otros porque, por ejemplo, de un mismo grupo pueden estar medicamentos biotecnológicos y pueden estar también medicamentos de síntesis, y así como entre todos. Entonces, no hay como una relación que yo diga si tiene tal número o tal letra es un medicamento de tal grupo. Bueno, ¿qué más establece el decreto 466? Control de medicamentos, el personal y los profesionales de salud que deben trabajar en una farmacia, los requisitos para el personal, todo con lo que deben contar.
habla de todo lo que es dispensación, el etiquetado, todo lo que es condición de venta de fármacos, eh, las regulaciones para la dispensación, incluyendo también la necesidad de recetas médicas. También regula el etiquetado adecuado de los fármacos, garantizando que los pacientes tengan acceso a información clara y precisa. También me dice cómo deben estar almacenados y bajo qué condiciones deben estar almacenados, ¿cierto? Que deben estar en áreas limpias, higiénicas, cómo deben ser las características del área donde se contienen los fármacos, cómo son los controles que se deben hacer de las condiciones ambientales. Todo eso está en el decreto 466. Este decreto también clasifica los establecimientos farmacéuticos de acuerdo a la naturaleza de los productos que se venden allí y los clasifica en farmacias, almacenes farmacéuticos, depósitos veterinarios, depósitos dentales. Entonces, con fines de distribución y almacenamiento tenemos las droguerías, los depósitos de productos farmacéuticos y las bodegas. ¿Ya? Y dispensación al público, que no necesariamente es venta, porque, por ejemplo, en los botiquines no se vende. Tenemos las farmacias, los almacenes farmacéuticos, los botiquines y los locales establecidos que comercializan productos cosméticos. Necesariamente comercializan medicamentos, porque si nos vamos al decreto, eh, ¿dónde está? No, no, aquí no está, lo vemos después. Eh, bueno, entonces pensan, y estos son los que se ocupan de la distribución. Miren que dentro de este decreto tenemos diferentes títulos. El título 2 habla de las farmacias, que es la parte que a nosotros nos interesa. El título 3 habla de las droguerías, que nos va a importar cuando veamos la parte de bodega. Hay otros que es de almacenes farmacéuticos, de botiquines, de los depósitos de productos farmacéuticos. Habla también del petitorio de la farmacia, el petitorio mínimo. Entonces nosotros acá nos vamos a basar en la farmacia, ¿cierto? Lo que le interesa a la farmacia. Si ustedes van a trabajar en un botiquín, léanse el título 5, que es sobre la reglamentación del botiquín. ¿Qué me dice el título 2? Ojo, no solamente una farmacia está destinada a la venta de productos farmacéuticos, sino que también se dedica a la confección de productos farmacéuticos de carácter oficinal y de carácter magistral, fórmulas magistrales. Esto lo vamos a ver más adelante, que son productos oficinales, que son medicamentos magistrales, recetas magistrales, ¿ya? Y también se encarga del fraccionamiento de envases clínicos de productos farmacéuticos. También vamos a ver qué es fraccionamiento más adelante. Pero entiendan que la farmacia no solamente se encarga de la venta, sino que también debe garantizar la entrega a solicitud de preparados magistrales y también a solicitud fraccionamiento. ¿Qué es un preparado magistral? Es aquel que se elabora en forma inmediata conforme a una fórmula magistral prescrita por un profesional habilitado a un paciente determinado o sobre la base de la simple división de una materia prima activa o producto farmacéutico registrado en el país, también prescrito profesionalmente, elaborados en ambos casos con un periodo de validez asignado, que generalmente es menor al que se obtienen con los medicamentos industriales y bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico, que es lo que más se prescribe bajo preparados magistrales, medicamentos de pediatría, ¿cierto? Porque se requieren diluciones, concentraciones más bajas, presentaciones que no se encuentran en el mercado, porque son concentraciones más bajas, como lo digo, dermatología, para pacientes, por ejemplo, que tienen alergia a algún excipiente, para veterinaria también, porque no es tan extenso el portafolio de medicamentos veterinarios en Chile, entonces le pueden Sí. mandar, hola, le pueden mandar productos que son de uso humano a pacientes veterinarios
¿Qué es un preparado magistral en mis palabras? Es un medicamento que se solicita para un paciente en especial, ya porque no le sirve la fluoxetina de 20 miligramos que hay en el mercado, ya porque requiere, digamos, una concentración diferente a esa, o porque requiere que le saquen un excipiente que tiene ese medicamento porque el paciente es alérgico. Entonces, es una preparación que se ajusta a las necesidades de un paciente en concreto. No puede existir un preparado magistral que diga fluoxetina de 20 miligramos, porque la fluoxetina de 20 miligramos la venden a nivel comercial. Entonces, no tiene sentido yo mandar a preparar un producto que ya se tiene en el mercado. Entonces, ¿qué se manda a producir? Medicamentos pediátricos con unas dosis específicas para un paciente específico. La dermatología también, que se hace combinaciones de principios activos cuando la persona es intolerante, alérgico a un excipiente y hay que sacárselo de la formulación, y en pacientes veterinarios. Pero también se vende bajo una receta médica. La receta médica siempre dice receta magistral. Este, por ejemplo, es una receta magistral para un paciente veterinario. Para animales solamente prescriben médicos veterinarios, ¿ya? Para pacientes humanos no puede prescribir un médico veterinario, ¿cierto? La prescripción los habilita a prescribir de acuerdo a sus competencias técnicas. La matrona no puede prescribir un corticoide, ya solamente medicamentos que se utilizan para el control de la fecundidad, para ciertos aspectos de planificación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una receta magistral, un bromuro de potasio, 680 miligramos. ¿Por qué? Porque en el mercado tú no vas a encontrar bromuro de potasio de 680 miligramos. Esta es una receta que me llegó. Entonces dice, dar un comprimido cada 24 horas por 30 días. Y dice uso permanente. Ojo, el uso permanente no es por toda la vida. El uso permanente quiere decir o es sinónimo de 6 meses. ¿Ya? Se debe garantizar que cualquier paciente, veterinario, humano, tenga un seguimiento por lo menos cada 6 meses para hacer ajustes a su tratamiento de acuerdo a sus parámetros clínicos. Entonces, uso permanente es el paciente, no es que, vea, dice la receta que es uso permanente y es una receta del 2020. Esa receta ya no es válida. Si esa receta es de noviembre del 2024, sí es válida. Ya son 6 meses. Cuando dice uso permanente, son 6 meses, cantidad suficiente para 30 días de tratamiento. O sea que se tiene que preparar 30 comprimidos. Y siempre uso veterinario, la información del médico veterinario, la imprenta, todo lo que es se me olvidó, la información que siempre colocan aquí en la imprenta, los datos de la veterinaria, la dirección, teléfono, toda la información del paciente. ¿Y qué es un preparado oficinal? Es un medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto y garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia, en servicios farmacéuticos, enumerado y descrito por la Farmacopea Farmacéutica Oficial de Chile, que es este documento que está bastante viejo, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico. Diferencia con el preparado magistral. Preparado magistral requiere de una receta médica, no necesariamente así el preparado oficinal. El preparado oficinal, si ustedes colocan en internet Farmacopea Oficial de Chile, les va a aparecer este documento y ellos tienen el contenido de lo que son productos oficinales en Chile. Entonces, la preparación y venta de estos productos oficinales deben atender a lo que tenemos adentro de esta farmacopea chilena. De hecho, te dice cómo hacer la preparación del producto, los excipientes, todo, incluso también cuál es el control de calidad que se le hace.
Y lo otro, que es el fraccionamiento de envase, es un acto mediante el cual se extrae desde un envase secundario el número de unidades posológicas que requiera una persona de acuerdo a la prescripción emitida por un profesional legalmente habilitado. Ojo, en este no hay contacto directo con el medicamento. Tú nunca sacas el comprimido del blister, nunca tienes contacto con el polvo directamente, ni con la solución del jarabe, ni con la suspensión, ¿cierto? Mira que es prácticamente el corte del blister para entregar al usuario exactamente las unidades que necesita. Aquí la imagen no ayuda mucho porque parece que si hubiera sacado del blister el producto, pero no, la entrega sería así. Ya, tú puedes cortarle estas dos y quitarle estas dos y dejar el blister con estas seis. Entonces es la entrega de acuerdo a las unidades que indica la receta. ¿Ya? Y toda farmacia debiese prestar este servicio, sea que lo haga o sea que, digamos, presta este servicio a través de un convenio con otras farmacias. Pero el Seremi puede llegar a fiscalizar que esté ese servicio o que exista un intermediario, por ejemplo, otra farmacia que lo prepare, pero hay que atender esa necesidad. Respecto al químico farmacéutico, entonces, como les decía, las farmacias deben funcionar bajo la dirección técnica del químico farmacéutico. En alguna parte de la farmacia y que sea visible, se debe indicar el nombre completo del director técnico, también del reemplazante, y que dentro de, bueno, algunas de las funciones del químico farmacéutico es el que él tiene que hacer el despacho de algunas recetas, ¿cierto? Por ejemplo, los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, es el encargado de hacer esa dispensación. Se debe solicitar al cliente el documento de identidad porque esa persona es la que va a ser el responsable de la tenencia de esos productos. Se debe colocar el nombre, la del paciente o del cliente en la Aquí está, receta. po. Sí. Tienen un micrófono Aquí está abierto, chicos. Verifiquen que no sea cada uno, por favor. La adquisición, la tenencia, la custodia y el expendio de estupefacientes, productos psicotrópicos, otros similares a estas disposiciones y los productos de venta bajo receta retenida. Entonces, el responsable de todos estos productos que tienen estrellita, que más adelante vamos a ver la diferencia entre estos productos que son estupefacientes y estos de estrella verde que son los psicotrópicos. Preguntas, dudas. Alguna consulta que tengan. Yamil, por ahí tienes la mano levantada. Sí, hay cosas, hay harto material de literatura. Del 466, en los prestadores de salud, donde uno va, están por atención cerrada o por atención abierta, estos estándares de calidad, o sea, principalmente por la ley de derecho de debe. En las farmacias no, nunca las he visto. ¿No están regidos por un estándar de calidad o solamente se aplica el 466 más normativa específica en las farmacias? Mira, se aplican varias normatividades. Ya está la 466, está la 404 que también indica procesos de calidad en cuanto a cómo debe ser, por ejemplo, la recepción, cómo debe ser el traslado de medicamentos estupefacientes. En el caso de la 405, los psicotrópicos, cómo debe ser la venta. Entonces, sí establece estándares de calidad de acuerdo a lo que se hace en la farmacia. Está la ley de fármacos que cambia un poquito las condiciones, un poco mucho las condiciones que teníamos de lo que es la farmacia, porque ya la integra como centro de salud, pero de verdad que todavía sigue siendo como un término muy ambiguo porque lo incluye como centro de salud para algunas cosas, pero para otras cosas como que no es centro de salud. Entonces ahí genera un poco como de controversia esa parte, porque también nos habla de que cualquier centro de salud hace farmacovigilancia.
y realmente son pocas las farmacias que hacen farmacovigilancia o atención, bueno, o aparte de atenciones farmacéuticas, que es otra cosa diferente. También se rige por el decreto, por el código sanitario, por toda la normatividad cosmética. Ya si hablamos, por ejemplo, de recetarios magistrales, está el decreto 79, que ahí es un poco más específico y ahí me habla así más de proceso, ¿cierto? No a nivel industrial, porque claramente el recetario magistral es recetas hechas para un paciente determinado, pero te establece cuáles son todos los estándares de calidad, todos los parámetros, las condiciones del ambiente que se deben cumplir para garantizar las condiciones de estos fármacos, cómo debe ser la recepción, no solamente de la materia prima, sino también de, por ejemplo, el material de envase, la etiqueta, y muchas farmacias tienen en su interior los recetarios magistrales o tienen, por ejemplo, una central como lo hace Salcobran, Cruz Verde, Ahumada, que tienen centralizados estos procesos de los recetarios magistrales. Por ejemplo, de acá, nosotros en esta región del Valle de Aconcagua, igual solicitan la elaboración a Santiago y ellos envían eh, el medicamento magistral, lo hacen centralizado, pero también hay farmacias que tienen en su interior estos recetarios magistrales. Entonces, las condiciones son diferentes, ¿cierto? En general, hay aspectos de la atención abierta, que es, por ejemplo, todo esto que es APS, consultorios, ambulatorios y la atención cerrada, que son hospitales, que obviamente en el caso de la atención cerrada hay procedimientos mucho más rigurosos porque, por ejemplo, hay aplicación de medicamentos intravenosos, es mucho más rigurosa, es mucho más estandarizada, tiene mucha más normatividad que incluso que la de atención abierta. Pero básicamente, por ejemplo, que se controla en un botiquín de hospital, en un botiquín de CESFAM y en una farmacia son las condiciones, las mismas condiciones, ¿cierto? Los medicamentos todos tienen que estar bajo una temperatura menor a 25 grados, si es medicamento refrigerado entre 2 a 8, no, que no le dé contacto directo de la luz solar. Las condiciones de, digamos, por las recetas mediante la cual entregamos ciertos medicamentos como psicotrópicos, estupefacientes, todo esto es igual, ya, pero obviamente cambian algunas circunstancias. En todo caso, sería por intermedio de la Seremi, si una Seremi fuera a fiscalizar una farmacia, o sea, cual sea la categoría que pueda tener, ¿sería suficiente regirse la fiscalización por el 466? No solamente por el 466, porque también hay parámetros que debe tomar del 404, hay parámetros que tiene que tomar del 405, pero básicamente el 466 lo que hace es una generalización, porque de hecho en el 466 está lo que está en el 406 y en el 405, perdón, en el 404 y en el 405 de psicotrópicos y estupefacientes, pero de manera más generalizada. Ya lo que entran a hacer estos otros decretos de estupefacientes, de psicotrópicos, de preparados magistrales, de cosméticos, es hacer más específica la información. Pero en el 466 está generalmente todo el compendio del registro sanitario, de cómo debe estar rotulado, de los envases, también está la información de psicotrópicos, de estupefacientes, pero se amplían en otros decretos. Entonces, el checklist digamos, de la Seremi va a estar muy enfocado en el 466, pero va a tener aspectos de otras leyes. Por ejemplo, también ahora lo que es la ley de fármacos, ¿cierto? Que establece otras disposiciones y que actualiza el código sanitario. Ok, profesora, muchas gracias. Dale.
Em, Macarena Aguilera. Macarena. Presente. Rosa Almerida. Presente. Cintia Álvarez. Cintia Álvarez. Ah, me había escrito que estaba presente. Marcela Astudillo. Ay, Tela. presente. Joan Cristina Pequeño. Presente. Giovanna Castro. Valeria Patricia Chávez. Presente, Joana Castro. Sí, ahí ya te había visto por ahí. Valeria Chávez. Valeria. Jorlis Colina. Jorlis Colina. Camila Elizabeth Contreras. Camila Contreras. Jamie Cortés. Jamie Cor- Presente. Jennifer Cuadra. Jennifer Cuadra. Yamela Delgado. Yamela Delgado. Jocelyn Caro. Jennifer está presente, solamente que el audio no funciona, me dice en el chat. Ya. Yamela Delgado. Yamela. Jocelyn González. Jocelyn González. Marina Hernández. Presente, profesora. Dieumani Presente. Joaris. Nicole Lagos. Nicole. Nicole. Cintia Estefanía Loaiza. Cintia Estefanía Loaiza. Paola Manríquez. Presente. Darly. Mariela Inés Muñoz. Mariela. Presente, profesora. Jerica o Jerica. Cintia Stephanie Paredes. Cintia Paredes. Margarita Elena Parra. Margarita. Bueno, Yamela por acá también está escribiendo que estaba. Yamil Alberto Rivera estaba por ahí. Robert también. Natalia Andrea Rubio. Disculpe, profesora, Presente, profesora. Darly Marín, ya dijo. Disculpe. Sí, ya estás presente. Ya, gracias. Krishna Troncoso y Solange. Krishna. Krishna. Y aquí hay otras personas que han escrito. Ah, pero esto es de hoy, solamente Solange. Listo, chicos. Em, Nos vemos el jueves. El jueves vamos a ver la clase 3. La prueba empieza el jueves también, pero es de la clase 1 y 3 hasta el viernes. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Profesora, disculpe, antes que termine, no me queda claro. A ver, la prueba es de la clase 1, la 2 y la 3. No, de la clase 1 y 2.
de la Ah, clase 1, que ya está cargada, que es esta, en donde vimos como el test de apertura, vimos como unas 9 diapositivas nada más y lo de hoy, ¿ya? ya, sí, entiendo. La Gracias. prueba, la prueba del módulo 1, la prueba 1, que es de la clase del jueves anterior y de hoy, se abre el jueves 30 de enero a las 9 de la noche y va a estar abierta hasta el viernes 31 de enero a las 9 de la noche. Entonces, eso importante para que lo tengan presente. Listo, chicos, que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Nos vemos el jueves, ¿ya? Chao, Robert, Rosa. Chao, chicos, que descansen. Buenas Buenas, noches. buenas noches.